Conmigo, el profesor Juanjo Bonet. Primero que nada, profesor, feliz Día del Maestro. Muchas gracias. Perdón. Oiga, antes de caer en el tema económico, su visión de la educación, los muchachos que está recibiendo usted ahora versus los que recibía hace 10, 15 o 20 años. Bueno, mira, ha habido un deterioro realmente en la capacitación que tienen los muchachos, ¿no? Yo doy clase en cuarto año en economía y yo tengo que parar de dar clases para ir hacia atrás en matemáticas, porque si no me quedo hablando solo. Eso hace 10 años, 15 años no ocurría, pues quizás no tenían la mejor formación, pero uno no tenía que recurrir a esa situación que hoy tenemos de volver hacia atrás, y ahí es donde uno tiene que escoger entre ¿qué hago? Porque uno puede irse solo y entonces el estudiante no gana nada, ¿no? Si, por ejemplo, para usted que ya está dándoles casi a profesionales, ¿es baja el listón? Sí, sí, yo creo que tenemos que ser realistas con la educación en Panamá, porque a veces lo que pasa es que con todos estos métodos de acreditación y eso, si nos vemos en papel somos geniales, pues. Pero creo que hay que llegar hasta ahí, pero tenemos que buscar el camino de ir levantando de nuevo la educación hasta que logremos tener ese alto nivel que estamos buscando. Usted, por ejemplo, un profesor universitario, ¿cómo ve la educación universitaria? Es decir, ¿debe ser masiva como es ahora? Puede y debe ser masiva, lo que tiene que ser más diversificada, ¿no? O sea, hay una cierta desconexión entre lo que sería la ruta económica del país y la educación, porque si hubiera una mayor vinculación, uno podría escoger en dónde hacer el énfasis, pues, o sea, economistas que van yo sé a dónde van, siendo generales, porque son licenciaturas, pero eso no existe, y creo que a veces la diversificación se hace sin mucha planificación, simplemente porque, bueno, necesito hacer nuevas carreras, entonces hago cualquier carrera, y hace falta, esa es una vinculación importante entre cierto nivel de planificación en el país, hacia dónde vamos y la educación, eso Se hace habla falta. de la educación científica, pero ¿qué pasó con la educación humanística? ¿Cómo ve la preparación en esas materias? Bueno, mira, yo creo que la parte humanística, lo que pasa es que hemos ido especializando demasiado a los profesionales. Te puedo dar un ejemplo. Cuando nosotros estudiábamos economía, nosotros damos 4 semestres de derecho. Damos derecho, introducción al derecho, derecho constitucional, y después 2 que tenían que ver con economía, que era derecho mercantil. Y eso ya no se da. Entonces, por ejemplo, un economista que no sepa de derecho termina haciendo desastres, pues. Sí, eso es lo que es universidad, ¿no? Entonces necesitamos volver a tener esa formación, porque digo, creo que la educación en parte es para que exista un personal capacitado económicamente, pero también que sean ciudadanos. Y eso hay que mejorarlo también, eso hace falta, y no irse por la vía de confundir incluso la educación con entrenamiento. Yo te entreno para un puesto de trabajo y punto, eso entiendo que es educación. Eso no es educación. Educación son las dos cosas. La gente con capacidad de hacer trabajo complejo, pero también que son ciudadanos. Profesor, y ya entrando en materia, la semana pasada el ministro Dulcido de la Guardia anunció que la mitad de los recursos del canal van a ser utilizados para salvar el programa de invalidez, vejez y muerte. Una actitud realmente que ha sido, bueno, ha recibido un varapalo de todos los sectores empresariales, y usted tuvo en las entrañas del monstruo. ¿Esta es la forma de rescatar el seguro? Bueno, mira, yo diría 2 cosas. Uno, si no hacemos un buen diagnóstico no lo vamos a resolver, porque el problema es eso que hemos hablado varias veces contigo, de una generación que se quedó sin ninguna generación atrás. Sin solidaridad. Sin solidaridad. Entonces, toda esa larga generación, por ejemplo, gente que empezó a trabajar en el 2005, 2006 para atrás, toda esa gente no tiene ninguna generación atrás que lo apoye. Entonces, yo no veo, o sea, el hueco sería demasiado grande como para tratar de llenarlo con los recursos del canal. ¿Cuánto más o menos se necesitaría para esa generación? Bueno, anualmente. Hay un momento en que el cálculo que yo hice allá por el año 2025, 2030,
sería cerca del 1.3% del Producto Interno Bruto. Que en ese momento será 60.000 millones. Sí, entonces, digamos, 6.000 millones de dólares. Es grande, ¿no? Es grande. Porque, digamos, evidentemente. Entonces tiene que haber cierto regreso a la solidaridad para que esto pueda operar. Incluso poner fondos del canal ahí es parte, implicaría eso, una forma de eso. A mí me gusta el sistema, no sé si estaríamos a tiempo de hacerlo, el sistema noruego. ¿Cómo es? El fondo de pensión más grande, se llama así, Fondo Noruego de Pensiones. Y nunca se lo van a gastar, dicho sea de paso. Es un fondo que hicieron en Noruega, es el más grande que hay en Europa. Incluso del tamaño de todo el fondo que necesitaría en California, que es un estado grande para mantener. Y la octava economía del mundo. Sí, es una cosa. Y ese fondo lo hicieron así, cuando apareció el petróleo en el Mar del Norte, fueron poniendo parte de eso ahí, ¿verdad? Parte de esa renta ahí, para dos motivos, que creo que el canal lo debíamos manejar así. El primer motivo es que tal si hay un año malo. Claro. Se trataba del petróleo, ellos sabían que... Entonces eso ayuda al déficit del gobierno. Y ellos entendían una cosa, que su población iba a empezar a envejecer. Entonces hicieron el fondo. Y ese fondo, lo que va a ocurrir es que cuando lo necesiten no lo van a gastar. Ya es lo suficientemente grande como para poder apoyar al Estado en este problema del envejecimiento de la población con los réditos de ese fondo. Nosotros estamos teniendo una proporción poblacional de país desarrollado, es decir, tenemos ya la pirámide se va estrechando y hay el crecimiento de la población no va tan rápido como el de la maduración. Sí, definitivamente. Pero en este momento, y eso hay que tener en cuenta, estamos en lo que se llama la ventana demográfica, algunos le llaman bono demográfico. Este es dentro de la transición demográfica donde la población va envejeciendo, en Panamá estamos en el punto donde la mayor parte de la población se encuentra en edad de trabajar. Y eso se va a mantener un tiempo todavía, no sé, pueden ser 10 años más. Entonces, lo que no estamos aprovechando es esa ventana demográfica que va a pasar. Claro. Porque, digamos, cuando tú tienes, por ejemplo, tienes el 39% de tu población en informalidad en el sector urbano, o sea, en las actividades urbanas, no lo estás aprovechando. Entonces, sí, eso es muy importante aprovecharlo porque, digamos, si vamos a crear las bases para una sociedad que va a envejecer después, digamos, necesitamos aprovechar esta ventana demográfica. Y, bueno, lástima que no lo estamos haciendo. Deberíamos de tener la preocupación si uno lee, por ejemplo, los documentos del Ministerio de Economía y Finanzas, el factor demográfico prácticamente no juega ningún rol. Entonces yo creo que debemos de volver a colocar en el análisis económico, incluso te digo una cosa, esa es una materia que hay que dar en la Facultad de Economía, no se enseña demografía. Esa materia no existe. Pero, digamos, en este proceso, porque todo va a cambiar en el país, por ejemplo, la demanda por viviendas va a bajar en ese momento. Claro. Entonces la demanda por artefactos para el hogar va a bajar en este momento. Entonces toda la economía, no solo el problema de las pensiones, una curva de... hay que ir ajustando. O sea, en cambio va a haber más necesidad de servicios médicos. O sea, ya no vamos a necesitar tantos hospitales pediátricos, sino geriátricos. Entonces las sociedades se tienen que ir preparando y en Panamá no estamos poniéndole atención a esa preparación. Profesor, el tema, usted hablaba, por ejemplo, del ejemplo noruego. Finlandia, por ejemplo, ha lanzado esta propuesta de renta básica de 800 euros para todos los habitantes por el simple hecho de existir. Sí, eso puede ser una solución para formalizar a una parte informal de la población. Ese es un subsidio. Uh-huh. Lo que pasa es que la renta básica no puede ser sino para las personas que por razones especiales no consideran un trabajo decente. Y bueno, el Estado entonces las apoya. Pero si tú tienes 5% de desempleados, tienes 39% de informalidad, bueno, imagínate de dónde sacamos la renta básica para toda esa población. Para mí el subsidio bueno sigue siendo el que va a los niños y a los jóvenes, porque ahí lo que le estamos dando salud, alimentación y educación a los jóvenes para precisamente, digamos, puedan ser en su edad laboral, tener un empleo decente y después poder pasar una vejez que no esté, o una etapa pues de adulto mayor que no esté en situación de pobreza extrema. Profesor, por último, ¿usted cree que ya el estado de bienestar murió? ¿El estado? El estado de bienestar
No. ese como lo conocíamos en los años 40, No, definitivamente no, porque realmente el estado de bienestar implica eso. El estado de bienestar implica que, por ejemplo, todo niño que nazca en Panamá por ser panameño tenga acceso a esas tres cosas básicas: educación, salud y alimentación, para tener un futuro. Eso es estado del bienestar. Habrá gente, aún en una economía muy desarrollada, donde la mayor parte de la gente, digo, habrá personas que necesitan apoyo del Estado, porque, digamos, qué sé yo, Sí. que se quedaron viudas muy temprano, o son personas con cierta discapacidad. Por ejemplo, nadie es capaz de enfrentar individualmente las llamadas enfermedades catastróficas. Claro. Entonces, hoy estamos en el día precisamente También del de SIDA. lucha contra el VIH. Es una enfermedad que necesita apoyo del Estado, o las personas que tienen insuficiencia renal. Entonces, el estado del bienestar no debe desaparecer, o sea, lo que no debe ser confundido con... Ese bienestar uno lo puede hacer si desarrolla la economía. Claro. O sea, tratar de hacer estado del bienestar sin una economía desarrollada, bueno, entonces eso sí está difícil. Profesor, como siempre, un placer tenerla acá.